Para el problema que nos dan solo nos dan estos datos, así que hay que completar la tabla de distribución de frecuencias. Los he copiado acá y acomodado de mejor forma. Entonces primero vamos a encontrar las marcas de clase. Entonces sería el límite inferior más el límite superior, todo dividido entre 2. Vamos a jalar la fórmula para los 10 intervalos de clase. Para la frecuencia absoluta, el primer valor es igual a la frecuencia acumulada. Y el siguiente sería simplemente hacer la diferencia entre la frecuencia de la clase menos su anterior. Entonces jalamos la fórmula y obtenemos todas las frecuencias. Entonces vamos a calcular ahora la suma. La suma de todas las frecuencias sabemos que es el número de muestras. Entonces sacamos la sumatoria y tendríamos el valor de 70 como nos indica en el problema y también la frecuencia de la última clase. Para las frecuencias acumuladas mayor que, sería el primero igual al número de observaciones, n. El siguiente sería igual a el número de observaciones menos la primera frecuencia, F1. Enter y simplemente jalamos entonces los datos o la fórmula y ya tenemos todo, ¿no? Para el inciso A, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora encontramos la media cuadrática. Para la cuadrática requiero el producto de las frecuencias por las observaciones al cuadrado. Entonces serían f sub i por y sub i elevado al cuadrado. Jalamos la fórmula y encontramos su suma. La sumatoria entonces igual a suma de todos estos valores, enter. Y la media cuadrática se va a definir como la raíz cuadrada de la sumatoria que hemos encontrado de los valores al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Enter. Para la media aritmética requiero el producto de las frecuencias por las marcas. Entonces sería marcas de clase por las frecuencias y realizamos para todos los intervalos de clase y encontramos su, me falta uno, y encontramos su sumatoria. Entonces la sumatoria de los valores nos da eso y la media aritmética sería la sumatoria que hemos encontrado sobre el número de observaciones. Para la media geométrica requiero los valores de las marcas de clase elevados a, no a 2, sino elevado a las frecuencias absolutas. Realizamos esto para todas las clases y encontramos en este caso la productoria. Producto de estos valores que tenemos acá. Y la media geométrica se define como la raíz de índice n, entonces para lo cual vamos a utilizar el comando potencia. Potencia dice el número, este sería el argumento, punto y coma, 1 sobre el número de observaciones, que sería 70, y tenemos la media geométrica. Para la armónica requiero la división de las frecuencias absolutas sobre las marcas de clase. Realizamos o jalamos para todas las clases y obtenemos su sumatoria. Sumatoria de estos, suma sería simplemente esta columna. Enter. Y la media armónica se define como el número de observaciones sobre la sumatoria de los recíprocos. Enter. ¿No? Ahí tenemos el inciso A. Para el inciso B, entonces introducimos la gráfica de estos valores que hemos encontrado como un gráfico columna. Y ya lo tenemos ahí, voy a quitar la serie, donde podemos observar la relación de orden que tienen estos valores que hemos hallado. La media cuadrática es mayor que la media aritmética, mayor que la media geométrica y mayor que la media armónica. Para las ojivas, para el inciso C, nos pide las ojivas, entonces voy a introducir un gráfico tipo línea para las frecuencias acumuladas menor que. Gráfico tipo línea, ahí lo tenemos, donde debo ajustar todavía lo siguiente, ¿no? Debo ajustar del gráfico, este amigo, una frecuencia más, de modo que, control Z le ponemos, una frecuencia más, de modo que empiece en 0, y ya la tenemos, empezó en 0, pero las marcas correspondientes al eje horizontal son los límites superiores de las clases, y en este caso sería 1.475, y para más allá 2.025. Y de la frecuencia mayor que también debe acabar en 0, entonces con ese ajuste ya voy a poder hacer lo siguiente. Selecciono los datos y voy a agregar la otra ojiva en un mismo gráfico. Entonces voy a tener la ojiva
para las frecuencias acumuladas mayores que. Aceptamos, ha aparecido la otra gráfica, y aparte vamos a editar el eje horizontal, que serían los límites superiores de los intervalos de clase. Y ya está. Con eso tenemos totalmente completa la gráfica. Fíjense que la ojiva menor que empieza en 0 y termina en el número de observaciones, y la mayor que empieza en el número de observaciones y termina en 0. Muy bien, con eso hemos respondido entonces el inciso C. Nos vamos ahora al inciso D, que es suavizar el polígono. Para suavizar el polígono requiero histograma y polígono de distribución de frecuencias. Para el histograma hago con las frecuencias absolutas. Vamos a insertar un gráfico tipo columna, habíamos indicado, borramos las series, donde debo tener columnas juntas. Entonces voy a dar formato a la serie de datos y voy a reducir el ancho del intervalo a 0%. Entonces ahí se puede ver que se han juntado. Aparte, para que se vea una separación, le vamos a poner el contorno automático. Bien, entonces de igual forma estas de acá requiero ponerlas en una clase más. Entonces una clase ficticia donde tiene frecuencia 0 y allá frecuencia 0 también. Entonces sería 1.45 su marca de clase, y esta sería 2.00. Entonces voy a agarrar estas. Voy a tener una frecuencia 0 y una frecuencia 0 también al otro extremo, para que se pueda ver bien el polígono, ¿no? Ahora sí, entonces voy a seleccionar los datos, voy a agregar otra tendencia que sería las mismas frecuencias, las frecuencias absolutas. Y además vamos a modificar el eje horizontal, que en este caso son las marcas de clase. Ya tengo las marcas de clase y tengo las dos gráficas superpuestas, pero esta está un poco mal, así que nos vamos a las propiedades del gráfico y le decimos que esta sea línea. Entonces ahí tenemos el histograma y el polígono en una sola gráfica, pero nos dice el problema: debe encontrar la curva suavizada. Entonces vamos a suavizar el polígono de distribución de frecuencias simplemente dando en formato a la serie de datos. Nos vamos al estilo de línea del marcador, línea suavizada, y con eso cerramos y ya podemos ver que es una línea suave, de la que podemos interpretar más adelante los valores que vamos a sacar. Bien, como el inciso E nos pide los cuartiles. Para los cuartiles vamos a identificar primero su condición. Primer cuartil. Para el primer cuartil me dice que es el número de observaciones dividido entre 4. Voy a ir a ver dónde está el número de observaciones. El número de observaciones está aquí en la I26 sobre 4. Entonces este nos va a decir 17,5. Debo ir a la tabla de distribución de frecuencias y verificar quién está entre este valor. 17,5 estaría entre 12 y 26. Por lo tanto, la clase primer cuartil sería la clase número 4. Entonces se encuentra entre 12 y 26. Entonces sería entre 12 y el valor de 26, y la clase sería la clase número 4. Para calcular su valor vamos a hacer la fórmula. Entonces sería el límite inferior de la clase primer cuartil, que sería la clase 4, más el ancho del intervalo de clase. Esto no lo tengo, así que voy a poner escape y voy a encontrar primero esto. El ancho del intervalo de clase lo puedo encontrar así, sería C igual a el límite inferior de cualquier clase menos el límite superior, perdón, menos el límite inferior. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí volvemos a la fórmula para el valor del primer cuartil. Entonces sería igual a el límite inferior de la clase primer cuartil, que es esta, más el ancho del intervalo de clase por, aquí voy a anotar, abro los paréntesis, y sería la condición que nos arrojaba el valor de n cuartos. Muy bien, la condición está bien, menos la frecuencia acumulada menor que de la clase, una clase anterior a la clase primer cuartil, sería 12. Ya está. Sobre la frecuencia de la clase del primer cuartil menos la frecuencia anterior. Cerramos el paréntesis y ponemos enter. Ya está. Para el segundo cuartil, lo mismo, vamos con la observación, sería igual a, el número de observaciones es I26
y 26 dividido entre 2. 35, vamos a observar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿quién sería 35? 35 estaría entre 26 y 49. Por lo tanto, la clase, el segundo cuartil es la clase número 5, entre 26 y 49. Dice que tiene que estar entre 26 y 49 y era la clase número 5. Vamos a calcular su valor, no difiere mucho de este, entonces sería igual a el límite inferior de la clase segundo cuartil, que sería este, más el ancho C por la condición es n medios, entonces aquí está la condición, menos la frecuencia acumulada menor que anterior a la clase el segundo cuartil, sería 26, sobre la frecuencia de la clase cuartil menos la anterior. Cerramos los paréntesis, ahí nos indica enter. Y ahí tenemos el valor del Q2, que podemos decir que esta es la mediana. Vamos para el tercer cuartil. Tercer cuartil, la condición sería igual a 3 por I26, que es el número de observaciones, sobre 4. Entonces dice 52.5. Vamos a observar nuevamente. 52.5 se encuentra entre 49 y 61, por lo tanto la clase tercer cuartil sería la sexta. Entonces entre 49 y 61. Vamos a ponerlo aquí. Entre 49 y 61 y la clase sería la sexta. El valor del cuartil sería en este caso igual a el límite inferior de la clase tercer cuartil, es la sexta, más el ancho del intervalo de clase por, vamos a poner aquí vamos a hacer la fórmula, la condición es esta que está acá, menos la frecuencia acumulada menor que anterior a la clase tercer cuartil, que sería 49, sobre la frecuencia de la clase tercer cuartil menos una anterior. Cerramos un paréntesis, cerramos uno más y tenemos el valor del cuartil, tercer cuartil. Muy bien, vamos con el inciso número F, que nos pide la moda. Para la moda debo fijarme quién tiene la mayor frecuencia. La mayor frecuencia la tiene la clase número 5 y es 23. Muy bien, entonces sería frecuencia 23, la clase sería número 5, el intervalo de clase 0,05, si no mal no recuerdo, y vamos a poner el valor igual. Sería el límite inferior de la clase modal, la clase es la 5, entonces sería este, más el ancho del intervalo de clase, el ancho del intervalo de clase es 0,05, aquí está, por, habíamos puesto, estos eran los deltas. Delta 1 voy a poner, sería la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, dividido entre lo mismo, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal, más el otro delta 2, que era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posmodal. Cerramos el paréntesis, cerramos todo y tendremos enter. Es el valor de la moda. Vamos con la desviación estándar. La desviación estándar es, para esta requiero las desviaciones elevadas al cuadrado respecto de la media. Entonces voy a poner aquí igual a la frecuencia f sub i por, voy a poner las marcas de clase y sub i menos la media, y la media como la voy a manejar, entonces le voy a poner dólar y dólar adelante también para que sea fija, elevado al cuadrado. Entonces sería elevado al cuadrado. Listo, tengo las desviaciones entonces y voy a hacer para todas las clases, voy a encontrar su suma, y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de esta sumatoria está en P26 sobre el número de observaciones. Entonces sería igual, vamos a decir, a la raíz de la sumatoria, que sería P26, habíamos dicho, sobre el número de observaciones, que es I26. Y tenemos ahí el valor de la desviación estándar. El coeficiente de variación ahora se define como la desviación estándar sobre la media aritmética. Entonces tenemos la media aritmética anotada por acá, ya la tenemos, enter. Muy bien, ya está el inciso G.
El inciso H, requiero los momentos. Entonces, para los momentos tengo que hallar las desviaciones elevadas a la potencia 1, 2, 3 y 4. Aquí he preparado un poco en la tablita. Entonces diríamos, esto va a ser de la siguiente forma. Tiene que ser igual este amigo a las frecuencias f sub i por las desviaciones de las marcas de clase menos la media aritmética. Muy bien, y esto tiene que estar elevado para el primer momento a 1. Entonces, para yo no repetir las fórmulas, voy a introducirle acá el símbolo dólar, ya que esta se va a quedar fija, dólar. Además, voy a repetir acá el símbolo dólar también, y dólar, para que se queden fijas las columnas. Entonces voy a hacer aquí lo mismo. Voy a copiar y esta debe ser la misma, fíjense, es la f sub i con y sub i, está bien, solo que estas para los momentos 2 tienen que estar elevadas al cuadrado. Estas lo mismo, quedó enclavado o quedaron fijas y estas tienen que estar elevadas al cubo. Y para el momento 4 tienen que estar elevadas a la potencia cuarta. Ahora sí puedo arrastrar las fórmulas, puedo arrastrar de golpe todas para los momentos. Entonces sería así, voy a revisar una al azar. Entonces está bien, es la frecuencia menos la marca sobre la media aritmética, elevado al cubo. Muy bien, y de paso puedo hacer sus sumas. Simplemente tengo que jalar esto que está acá, porque son sumas, y ahí tengo los valores respectivos. Muy bien, estos se encuentran en Q26, R, S y T. Vamos con los momentos. Los momentos son esas sumatorias que hemos encontrado, las desviaciones elevadas a la potencia sobre el número de observaciones. Entonces sería igual a Q26, era Q26 el primer momento, Q26 sobre el número de observaciones, I26. Fíjense el valor, es muy importante el primer momento. Vamos con el segundo sería QR26 sobre I26. El siguiente momento sería S26 sobre I26, número de observaciones. Wow, no le puse el igual. Entonces sería enter. Y el cuarto momento sería igual a T26 sobre I26. Listo. Muy bien, ahí tenemos todos los momentos. Entonces, por si acaso, le voy a dar una revisión a esto. Dice I26, T26 sobre I26. No me marca nada. A ver, veamos qué pasó. Entonces lo voy a volver a marcar o abrir la formulita. Listo, T26 sobre I26, veamos. Está bien, el número de observación está marcado con verde y está bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué? Analizamos los momentos. El primer momento, observe los decimales que tiene e a la menos 17, es aproximadamente 0. Recuerde que las desviaciones respecto de la media aritmética son iguales a 0. En este caso, el momento 2 voy a sacarle la raíz cuadrada a este número. Vamos a ver qué sale. La raíz de este momento. Y debe observar que este es el mismo que este, es la desviación estándar, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el momento 2 es igual a la varianza. Muy bien, entonces vamos ahora con el inciso I, me pide hallar la simetría de la curva. Entonces sería simplemente división de momentos. Perdón, se abrió el reproductor. La división de momentos sería el momento 3 dividido entre la raíz cuadrada, raíz, del momento 2 elevado al cubo. Y así que para no hacerme el lío, si no poner potencia, le voy a multiplicar 3 veces, elevado al cubo. ¿Listo? Ya tengo el cociente de asimetría. Como es mayor a 0, decimos que tiene asimetría positiva. Muy bien. Para la kurtosis, el coeficiente K sub 1 sería igual a el momento 4 dividido entre el momento 2 al cuadrado. Entonces voy a ponerle el momento 2, aquí está, por momento 2 nuevamente. ¿Listo? Y tenemos el valor 4,01, que como es mayor a 3, podemos decir que esta curva es leptocúrtica. Podemos observar estos valores de asimetría y kurtosis en nuestra curva. Podemos ver que es más alargada y se encuentra sesgada positivamente. Muchas gracias, espero que les sirva. Nos vemos.